Nosotros de lo primero que vamos a hablar es sobre el sistema inmune de las plantas a diferencia del sistema inmune humano. Cuando digamos nosotros tenemos una herida, pues podemos sangrar, se infecta, produce edema, ocasiona hematomas, pica, duele, etc. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune está atacando a los invasores. En las plantas también ocurre, pero no de la misma manera. Lo que ocurre en las plantas es que ella carece del sistema inmune adaptativo, o sea que no cuenta con células específicas para atacar y eliminar ciertos patógenos. Cuando una planta es atacada, digamos, por una bacteria infecciosa, de inmediato el vegetal ataca a la célula en peligro. De esta manera mata a los posibles hospedadores. No crece ni la bacteria ni nada, entonces cuando vemos partes de la planta que están marrones, negras, lo que estamos viendo es el sistema inmune vegetal en plena acción. Entonces, en resumen, la principal diferencia es que nosotros matamos al patógeno y la planta mata parte de ella, de una célula de ella, para poder que esta bacteria no siga creciendo. Bueno, ¿cómo saber si la planta está siendo atacada? Entonces, hay una primera línea de defensa vegetal que se basa en reconocer moléculas que describimos como altamente conservadas. Ella reconoce moléculas que no se encuentran en la propia planta por medio de unas proteínas de reconocimiento y se encuentran en las células plasmáticas de la célula vegetal. Esta respuesta detiene la infección antes de que el microorganismo comience su multiplicación, pero lo que pasa es que solamente funciona con aquellas bacterias, digamos, que no se han adaptado a la defensa en sí. Con el paso de los años, las bacterias también han desarrollado su propio sistema de defensa contra el mecanismo inmune de las plantas. Entonces, algunas son capaces de inyectar proteínas en la célula que están infectando para esconder unas moléculas inmunes, colocando como una especie de cola de acetilo que las vuelve irreconocibles por la planta. Pero resulta que el reino vegetal no solo cuenta con el sistema de suicidio vegetal como medio de defensa contra un ataque, sino que también estas plantas pueden presentar sustancias químicas especiales preparadas contra los organismos patógenos. Entonces, un ejemplo de ello son las fitoalexinas. Las fitoalexinas son como unos compuestos antimicrobianos que se acumulan en algunas plantas en altas concentraciones. Después de infecciones bacterianas, pues ayudan a limitar la dispersión del patógeno. Pero estas plantas poseen como otra medida de defensa más. Esta actúa como una barrera básica, ¿cierto? Y está constituida por unos metabolitos secundarios que son de naturaleza aún más diversa que las fitoalexinas. Entonces, los metabolitos secundarios son unos compuestos químicos y no solo afectan las bacterias, sino que pueden servir como para impedir que germinen esporas peligrosas, envenenar a un posible depredador o atacar parásitos varios. Con estas tres líneas de defensa y su combinación son la manera que tienen las plantas para poderse defender. Nosotros vamos a hablar sobre el seminario. Este es como sobre el cáncer de seno, ya que pues se basa en buscar un tratamiento. Entonces, algunas mujeres tienen tumores del seno en niveles más altos de una proteína conocida como HER2. Esto también nos puede determinar si el cáncer ya hace metástasis en los ganglios linfáticos. En el anticuerpo hay una zona de cadenas pesadas que se encuentra el VHH. Este se denomina anticuerpo de dominio único de camelio anti-HER2 y se encuentra en las plantas de tabaco. El anti-HER2 de planta lo comparamos con las actividades anticancerígenas in vitro con el anticuerpo anti-HER2 de tamaño completo. Ya mirando la expresión genética, este anticuerpo contiene un dominio único de camelio anti-HER2 VHH fusionado a la región Fc de inmunoglobulina G humana con el retículo endoplasmático Kedel. Esta es una secuencia llamada péptido señal. Es como una cadena que tiene entre 5 y 30 aminoácidos colocados en un orden particular y son los primeros que aparecen cuando se está sintetizando la cadena polipeptídica y esta decide sobre el destino, o sea, como la ruta de transporte y la eficacia de secreción de una proteína.
Entonces, el BHHFSK se transfirió a la planta de tabaco mediante la transformación mediada por Agrobacterium. La Agrobacterium es un género de bacterias gram negativas que causan los tumores en las plantas, y estas transformaciones se seleccionaron con análisis de reacción en cadena de polimerasa, o sea, el PCR y el Western blot. El ensayo de inmunoabsorción ligado a la enzima con una lisa confirmó la unión del BHHFSK anti-HER2 purificado a la línea celular de cáncer de mama HER2 positiva. El CKBR3 tiene como una actividad anticancerígena. Sabiendo todo esto, pudieron confirmar la posibilidad de usar el anti-HER2 BHHFSK como un agente terapéutico contra el cáncer y un sistema de expresión vegetal alternativo de producción de anticuerpos. Se ha desarrollado como varios métodos terapéuticos para bloquear la actividad de HER2, suprimiendo el crecimiento tumoral, incluido el uso de MAPS, que son como los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab. De los anticuerpos camélidos son dos cadenas pesadas idénticas, o sea, el BHH. Son totalmente capaces de unirse a antígenos en ausencia de cadenas ligeras. Los BHH tienen características únicas como tamaño, estabilidad intrínseca, facilidad de producción y potencial de terapia y diagnóstico. Por lo tanto, en este estudio actual, el anticuerpo HER2 BHHFC de llama puede expresarse en plantas con sus actividades anticancerígenas que funcionan similar a los anticuerpos monoclonales comerciales de tamaño completo. Pues en este presente estudio, para comprobar esta hipótesis, un anticuerpo anti-HER2 BHH fue fusionado al fragmento FC y se expresó en plantas. La actividad anticancerosa se comparó con el MAP anti-HER2 de tamaño completo parental. De los anticuerpos camélidos son dos cadenas pesadas idénticas, o sea, el BHH. Son totalmente capaces de unirse a antígenos en ausencia de cadenas ligeras. Los BHH tienen características únicas como tamaño, estabilidad intrínseca, facilidad de producción y potencial de terapia y diagnóstico. Por lo tanto, en este estudio actual, el anticuerpo HER2 BHHFC de llama puede expresarse en plantas con sus actividades anticancerígenas que funcionan similar a los anticuerpos monoclonales comerciales de tamaño completo. Pues en este presente estudio, para comprobar esta hipótesis, un anticuerpo anti-HER2 BHH fue fusionado al fragmento FC y se expresó en plantas. La actividad anticancerosa se comparó con el MAP anti-HER2 de tamaño completo parental. La fusión de la parte de ADN que decodifica el fragmento VHH combinado con la región FC se clonó en el vector PBHA para insertarlo en células competentes y aislarlo. El vector de expresión recombinante de la planta se transfirió a una cepa de Agrobacterium tumefaciens por electroporación. De esta manera las plantas de tabaco se transgenizaron. Luego de cultivar las hojas se explantaron y trataron para poder colocarlas en un invernadero y obtener plantas completas. Después de aislar el ADN genómico de las plantas de tabaco, se realizó una prueba PCR que verificó la inserción de los genes BHH-FSK. Posteriormente se realizó un análisis de Western blot para purificar el anticuerpo de interés producido en la planta. Se mezclaron 200 gramos de hojas con un tampón de extracción. Se centrifugó y filtró. Enseguida se empleó cromatografía por afinidad para purificar. Se realizó una lisa para confirmar la actividad de unión del anticuerpo a células cancerosas. También se ejecutó un ensayo de migración de células cancerosas con ayuda de un soporte permeable con poros de 3 micrómetros de tamaño, donde se alojaron las células en una cámara superior y se contaron el número de células que pasaron a la cámara inferior tiñéndolas con cristal violeta. La inmunoglobulina purificada fue incubada con 2 microlitros de pepsina para su obtención en glicopéptidos, para liberar los N-glicanos y detectarlos por medio de cromatografía líquida. Los anticuerpos expresados en las plantas y el Epsertin fueron comparados mediante el uso de prueba T para datos no apareados. Ahora, con respecto a los métodos y materiales, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Se realizó la PCR, que confirmó la expresión del transgen que codifica para el anticuerpo en cuestión.
En las plantas de tabacos generadas in vitro con cebadores específicos, el tamaño de banda esperada fue de 1176 pares de bases para el gen que produce el anticuerpo. Es importante resaltar que no se identificó la producción de este ADN codificante en plantas no transgénicas. Lo que se utilizó para amplificar el gen fue un plásmido específico que permitió la replicación de manera autónoma, siendo utilizado como un control positivo. En el análisis de inmunotransferencia, con el anticuerpo antifragmento cristalizable humano, que estaba conjugado con rábano picante, se rectificó la presencia del anticuerpo en los extractos de las hojas. El control positivo fue el medicamento Herceptin. Entonces decimos que en la gráfica A observamos la construcción del anticuerpo de la fusión del fragmento cristalizable humano junto con el vector de camélido BWH y la imagen de la planta de tabaco transgénica. En la gráfica B encontramos el análisis PCR que confirma la presencia del gen que codifica para el anticuerpo en cuestión. Y por último, en la gráfica C, el resultado del Western blot para confirmar la expresión del anticuerpo. Para probar la actividad de unión del anticuerpo derivado de las plantas a células de cáncer de mama humano, se purificó la proteína recombinante a partir de la biomasa de las hojas. Los resultados de la electroforesis en gel de poliacrilamida de 2-desilsulfato de sodio confirmaron la purificación exitosa del anticuerpo producido. En esta gráfica se realizó una comparación entre la actividad de unión del Herceptin y el anticuerpo producido a células de cáncer humano. Decimos que el Herceptin es un anticuerpo monoclonal utilizado para tratar el cáncer de mama metatástico y es efectivo contra los tumores con sobreexpresión de la proteína HER2 anteriormente mencionada. Se aplicaron el anticuerpo obtenido y el Herceptin diluidos en serie de 2 a 0,15 microgramos sobre microlitros en placas de lisa con células cancerígenas. La absorbancia se midió con una longitud de onda de 540 nanómetros y lo que se obtuvo como resultado fue que cuando el factor de dilución es de 2 o 1, no se observó ninguna diferencia significativa en la actividad de unión entre los dos anticuerpos. Sin embargo, cuando el factor de dilución fue disminuyendo, el valor de absorbancia fue ligeramente más bajo para el anticuerpo producido que para el medicamento Herceptin. Para comparar la actividad de unión específica del Herceptin y el anticuerpo monoclonal a las líneas celulares de cáncer de mama, SKBR3, MFC7, MDA-MB231 y SW480, se realizó una ELISA a las 96 hembras, cada una con 4 por 105 células en 100 mililitros. Los resultados de SKBR3 en ambos, tanto en el Herceptin como en el anticuerpo monoclonal, mostraron una absorción de 1.2. Sin embargo, esta fue 0.5 menor que la que mostró MCF7. En MDA-MB231, el Herceptin mostró una absorción de 0.2 y el anticuerpo monoclonal de 0.5. Por último, en SW480, el Herceptin mostró una absorción de 0.5 y el anticuerpo una de 0.6. Su control negativo fue solución salina taponada con fosfato. Para analizar la migración de las células se realizó un ensayo de migración transnodal, en la cual se realiza una placa que tiene un filtro de 3 micrómetros de diámetro cada poro. Las células que no tuvieron tratamiento con el anticuerpo monoclonal o con la Herceptina migraron de 70 a 80 por campo, mientras que las tratadas con el anticuerpo monoclonal migraron menos que con la Herceptina, 50 células por campo. En esta técnica el papel filtro se desmonta de la placa y se tiñe para poder contar cuántas células migraron hacia el lado contrario del papel. Aquí se nos muestra la comparación estructural de tres componentes, los cuales son HRP, RB y el anticuerpo, los cuales están dados por HPLC o también cromatografía líquida. En este encontraron que el anticuerpo sintetizado en la planta tenía afinidad por el glicano manosa. Esto debe ser para que haya mayor afinidad por los receptores celulares. Y si el anticuerpo tiene más afinidad por este tipo de receptores, va a tener mayor efectividad en inhibir la movilidad de las células cancerosas. En otras palabras, menor metástasis.
Se confirmó la correcta inserción, expresión en plantas de tabaco, purificación y actividad de unión a células de cáncer de mama del gen anti-HER2-VHH-FSK. Su valor de absorbancia fue similar al del Herceptin, aunque difirió en su actividad inhibitoria de migración celular tumoral, ya que fue más alta en comparación con el medicamento, así como con su actividad de unión específica que mostró mayor afinidad por células malignas in vitro. La N-glicosilación de las glicoproteínas en los eucariotas es sumamente relevante, ya que de ahí derivan las características clave de su efecto terapéutico. Este procedimiento discierne del que se lleva a cabo en plantas y se pudo comprobar que es mucho más preciso en plantas transgénicas, aunque los residuos de ciertos glicanos pueden generar una reacción alérgica al ser humano al ser inoculados junto con el anticuerpo. Sin embargo, esto puede evitarse reteniendo glicoproteínas en el vegetal al momento de fabricar el producto. Además, se demostró que los anticuerpos múltiples obtenidos de los camélidos pueden ensamblarse perfectamente con los que se encuentran en la planta, especialmente entre sus propias cadenas, tanto la pesada como la ligera, permitiendo así su correcta funcionalidad y efecto terapéutico.